Why were you covered in blood? You didn't even look human. Like you ain't know. If I died, let it go, would you miss? Hola muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Yo muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra mucho. Como marco de conmemoración del Día de la Mujer, el día de hoy vamos a hablar de uno de los arquetipos de género más famosos de la historia, de los que más se han usado alrededor de el cine, la literatura, todo en general. Me gustaría mencionar que este ha sido bastante polémico, ya que ha tenido muchísimos cambios alrededor de la historia. Empezó siendo un símbolo de maldad, empezó demostrando que era todo lo que era malo, y todo el inicio de la maldad en la humanidad era lo que mantenía todo lo malo en ella a ser uno de los símbolos de poder femeninos más grandes. Sin más, comencemos. Un arquetipo es aquel que cumple funciones básicas en la trama o en la historia. El personaje arquetípico es como una especie de patrón o modelo de pensamiento genérico de las personas y su comportamiento. O sea, es como una plantilla de personaje, para ponerlo así como fácil de digerir. Algunos ejemplos arquetípicos famosos podría ser el héroe. Claro, en este caso, un personaje arquetípico sería en este tipo de historia el viaje del héroe. En este caso, el héroe sería normalmente el protagonista y es aquel que te lleva de la mano durante la historia y que te lleva a que vivas las aventuras. Es este personaje que tú esperas que gane. El siguiente sería el mentor, que es normalmente un anciano. Es aquel que lleva de la mano el héroe para que logre con su cometido y logre salvar a todos en la historia. Es este que tiene la capacidad teórica de lograrlo, solamente que por su edad normalmente no podría, o por algún problema que tenga normalmente no podría hacer esto, pero que sería aquel que normalmente tiene el conocimiento para lograrlo, por lo que ayuda al héroe a que salve a todos y que la historia funcione. El siguiente sería el guardián del umbral, que generalmente es un personaje que más bien es como una piedra en el zapato, ¿saben? Es aquel que ayuda a que el héroe mejore, entienda qué es lo que está pasando, ¿saben? El que es un fastidioso y que tiende a ser como el primer obstáculo a vencer dentro de la historia, pero que no es el antagonista principal, no es el malo de la historia, pues. Y por último está la sombra, que es el antagonista principal. Normalmente es el que debe enfrentar al héroe y tiene una función psicológica. Representa la penumbra, la inconstancia y la psicosis. Su función dramática consiste en enfrentarse y ser este personaje que es digno de pelear contra el héroe, y es el que nos demuestra que el héroe cambió y mejoró y logró ser suficiente para salvarlos a todos. Pero entonces ustedes me dirán, ¿quién es este arquetipo de género del que tanto me has hablado? Es como este personaje, esta plantilla de personaje que tú utilizas cuando no sabes cómo escribir persona de este género en específico. Por ejemplo, si tú quieres hablar de un hombre y eres una mujer y por alguna razón de la historia nunca has hablado con un hombre y nunca les has puesto cuidado por razones que desconocemos, entonces utilizarías alguna plantilla que ya como preestablecida como para escribir el personaje. No es algo real, pero es como algo que nos funciona para escribirlo. Hay varios bien famosos dentro del de mujeres. Está la Virgen, está la Manic Pixie Dream Girl, que es muy famosa actualmente porque lo utilizaron en muchísimas películas a inicios de los 2000, y la Femme Fatale, que es de la que hablaremos el día de hoy. La Femme Fatale es aquella capaz de utilizar su belleza y sensualidad para conseguir todo lo que ella desea. Pero no es solamente una mujer bella, también es una mujer mala, ¿ok? Es aquella que es capaz de utilizar su belleza para pasar por encima de quien sea para lograr lo que ella aspira. Es bastante maquiavélica, si lo pensamos así. Han existido muchas a lo largo de la historia, incluso en la Biblia está Eva.
está Lilith, está Salomé, en la historia en general está Catalina la Grande, pero su punto máximo en donde más hablaron de ella, en donde más escribieron, fue en el siglo XIX, que fue en realidad en donde se creó la plantilla de la femme fatale. La representación femenina en el arte ha tenido una gran importancia a través de los años. O sea, la mujer siempre ha sido un símbolo dentro del arte. La razón por la que la mujer siempre ha sido un símbolo en el arte es porque, ya que somos las únicas capaces de concebir en la naturaleza humana, y bueno, o sea, tú me vas a decir, ahora no, ahora hay hombres que pueden concebir porque pues son hombres trans y ajá, sí, pero estamos hablando como históricamente, inicio de la humanidad, donde todavía no te podías cambiar de género porque no había la ciencia para hacerlo, pues. En aquella época se tenía esta imagen de que como la mujer era la única capaz de concebir, era el inicio de la vida y era aquella que generaba abundancia en la sociedad. A lo largo de la historia también han habido muchos objetos que significan abundancia y que han sido amuletos para las comunidades. Por ejemplo, uno bien famoso que ha existido a lo largo de la historia son las Venus Estratopigias, que son estos amuletos que utilizaban en las primeras sociedades humanas. Eran unas estatuas pequeñas donde las mujeres tenían en mayor tamaño los lugares que ayudan a la humanidad a procrear. Un ejemplo: los senos, las caderas, el abdomen, pero no tenían rostro porque eran un personaje que no era un personaje individual, no era una diosa, sino que era un amuleto que tú guardabas pues para que fueras capaz de concebir a futuro. Eventualmente, a través de la sociedad, pues todas las sociedades han tenido como su amuleto femenino que los ha ayudado a concebir, a la que le han rezado para ser capaces de conseguir belleza, de conseguir a alguien, poder concebir o en su defecto poder tener un hijo. Pero uno de los más grandes, además de Venus y Atenea, ha sido la Virgen María aquí en Occidente. ¿Por qué? Esta tomaba los elementos de Venus y de Atenea y de todas las diosas que ya habían existido, pero con la idea de que ella había logrado el milagro de la concepción sin el pecado. Como si fuera un pecado, es algo completamente natural. Pero para la sociedad occidental era un pecado. Entonces ella fue bastante importante dentro de nosotros por esa misma razón. Se le reza porque mira, o sea, si ella es capaz de concebir sin necesidad de un tipo, significa que ella es capaz de hacer que todos nosotros concibamos con el poder magnífico de su santidad y de su virginidad. Al lado opuesto está Eva, Salomé, saben, todos estos personajes de la Biblia que eran malvados. Pero está Lilith. Lilith es bien importante porque Lilith se creó según la Torá, porque la cortaban en la Biblia por razones, saben. Pero en la Torá Lilith fue la primera mujer de la humanidad y se creó con Adán a igual manera, a imagen de semejanza de Dios, y al mismo tiempo como iguales. Es bien importante que tengan en cuenta esto. Por lo que Lilith dijo: si yo soy igual a este, no tengo que servirle a este, porque somos iguales, salimos del mismo lugar. ¿Por qué tendría yo que servirle a este señor? No hay razón. Entonces ella cogió sus cosas y se fue. Y entonces Dios la maldijo y la hizo solamente concebir demonios. Y le dio igual. Eventualmente ya se volvió un personaje importantísimo en el feminismo. Pero hablaremos de eso después. Entonces Dios creó a Eva de la costilla para que sí pudiera servirle a Adán, porque ella ya no era igual a Adán. ¿Ven cómo se van tergiversando las historias a conveniencia política de la gente? Bueno, no importa. Luego pasaron muchos años, muchos años. Han existido personajes femeninos malos, pero personajes con profundidad. O sea, que no han sido malos por ser malas, sino que han sido de pronto rebeldes, como Lilith, que han tomado malas decisiones por brutas, como Eva, que han tenido que tomar decisiones para salvar gente, como Salomé. Pero yo estoy aquí dando un montón de ejemplos bíblicos como acá. No, pero
Pero pues sí, para que entiendan. Pero con los años empezaron a suceder cosas, como sucedieron en el siglo XIX, que hubo muchos cambios. Apareció la revolución industrial. ¿Qué trajo la revolución industrial? Desigualdad. Porque hubo gente muy rica que ganó de la revolución industrial y que todos ganamos, claro, porque empezamos a tener máquinas y la sociedad evolucionó así al 1000%, pero también hubo mucho desempleo, por lo tanto mucha pobreza, pero también muchas personas que tuvieron que emigrar del campo a la ciudad porque allá era donde estaban las oportunidades por la revolución industrial. ¿Qué sucede con esto? Que como no hay trabajo y hay mucha pobreza, o sea, sí hay trabajo, pero no hay trabajo, pero se entiende, están pasando muchas cosas. Las mujeres se volvieron prostitutas porque les tocaba, tenían que criar niños, tenían que criar familias, y en esta época la gente se moría con nada. Muchas de ellas no tenían esposo y les tocó salir a salvar a sus hijos y hacer todo lo posible que fuera necesario para que ellos funcionaran, ¿no? Además, pasó la doble moral victoriana. Esto es bien importante. ¿Por qué? Por esta misma razón que hubo mucha pobreza, pero también mucha riqueza, mucha desigualdad en general, las familias necesitaban mantener sus riquezas lo máximo posible, lo mejor que se pudiera. Por lo que empezaron a casarse por conveniencia. O sea, siempre han habido los matrimonios por conveniencia, pero en esta época eso era lo normal. Lo normal era casarse por conveniencia. Por lo que esa gente no se tenía nada de ganas. Esa gente solamente tenía, o sea, relaciones para concebir. Pues porque con qué ganas. También se cambió este concepto. Las personas necesitaban verse como que no, como así. Yo sí me amo con mi mujer. Esto fue por amor. Claramente no fue por conveniencia, pero lo que pasa es que mi mujer es una mujer pura. ¿Cómo la voy a ensuciar? ¿Sí? ¿Cómo voy a ensuciarla a ella teniendo relaciones si ella es la mamá de mis hijos? Ella no merece esas cosas. Pero también tenemos que entender de dónde viene este concepto de suciedad. ¿Qué pasa? Estos hombres necesitaban satisfacer sus deseos de alguna manera, ¿no? Porque ellos, sí, o sea, que no tuvieran relaciones con su esposa no significaba que no les gustara tener relaciones, por lo que ellos se iban con las prostitutas de las que habíamos hablado, que les tocó volverse prostitutas. Y con eso, ¿qué llevó? Si todos los hombres de clase media alta y alta se van en masa a buscar prostitutas, pues ¿qué pasa? Pues que van a haber problemas, pues, de enfermedades sexuales, es obvio. A más B igual a C. No había protección, obviamente. No se entendía qué estaba sucediendo, porque en esa época la gente solamente se casaba y tenía relaciones con una persona por el resto de su vida, o sea, hasta los 35 que vivían. Por lo que si estas personas empezaron empezaron a irse en masa a tener relaciones con mujeres y pagarles, y saben, o sea, todos, empezó a haber una proliferación de sífilis en toda la sociedad, muy grande, a niveles de que de hecho, saben, las personas hipocondríacas, la hipocondria era el nombre que se le había dado en el siglo XIX a las personas que les había dado sífilis mental, que no tuvieron sífilis, pero que pensaban que tenían sífilis y que manifestaron síntomas y todo, pero mentales, porque en realidad nunca tuvieron sífilis. Y entonces, ¿qué sucedió? Que los doctores empezaron a culpar a las relaciones sexuales del sífilis. Sí, tenían razón, pero el problema no era tener relaciones. El problema era tenerlo sin protección, cosa que ellos no sabían en esa época. Por lo que impuro era tener relaciones porque traía enfermedades. Ah, ¿ven? Que, o sea, eran conservadores, pero tampoco tan brutos. Entonces, era impuro porque tenían relaciones según los médicos, y ellos lo advertían. Ellos decían, no las tengan porque les van a dar enfermedades. Pero no, obviamente no. O sea, bueno, de pronto, si tu esposo era ahí, todo ahí, o sea, pasaban con prostitutas, pues bueno, de pronto sí, ¿sabes? Pero era porque no se cuidaban teniendo relaciones con estas personas que tenían constantemente con muchas personas, y que de hecho a ellas fueron a las que
otras personas se los contagiaron. Ellas no eran portadoras, sino que eran entre todos, y entre todos terminaron generando estas enfermedades. Ellas fueron víctimas más bien, y de la sociedad fueron víctimas de esta doble moral. Y es curioso porque si nos remontamos al Imperio Romano, ellos consideraban que la prostitución era un mal menor, o sea, era un mal que debía suceder porque según ellos, de esta manera los hombres no iban a violar a las mujeres que no querían tener relaciones. Qué fuerte, ¿no? ¿A qué llevó esto? A que los hombres empezaron a tener esta idea del símbolo de maldad en las mujeres. O sea, que las mujeres eran las portadoras de enfermedades, de todo lo malo, que su sensualidad, o sea, una mujer sensual, era la culpable de toda esta maldad y de todo esto malo que estaba pasando en la sociedad. De aquí empieza la imagen de la femme fatale. Mi propia madre me veía como un monstruo. Ella tenía razón, pero aún así duele. Ok, Erika Bornay, en la obra de Las hijas de Lilith, tiene la teoría de que la imagen de la femme fatale se formó de estos 4 movimientos importantes. La primera era la hermandad prerrafaelista, que nació en septiembre de 1845 y eran 7 jóvenes ingleses. El primero fue William Holman Hunt, el segundo fue Sir John Evenmillian y el tercero fue Dante Gabriel Rossetti. Estos 3 hombres, junto a los otros 4, crearon una sociedad en donde tenían la idea de hacer arte similar al que hacía Rafael y todos para atrás, todo el arte del Renacimiento, pero en él buscaban retratar, además de estos maestros italianos, la primera época como de fantasía, todas estas leyendas fantásticas de las hadas, de las princesas, del medioevo, todo este simbolismo, y junto a ellos simbolismo literario. De ahí apareció la primera mujer fatal. Estas tenían un aire misterioso, eran pálidas, de cabello rizado, abundante, generalmente de cabello rojizo y con una actitud relajada y normalmente de ojos claros como protagonistas. Los siguientes fueron los simbolistas. Surge a mediados del siglo XIX en la literatura y posteriormente se trasladó a las diferentes artes. Llega a ser complicado separarlo del romanticismo porque influye fuertemente dentro de lo que fue este movimiento, pero también influyó en diferentes tendencias anteriores al manierismo, por lo que no es lo único. Y las mujeres adquieren un papel importante dentro de el simbolismo porque la figura de la mujer tiene muchos significados dentro de las historias, por lo que empezaron a aparecer todos estos arquetipos de los que hablé inicialmente, donde si querían explicar algo con un símbolo no iban a poner solamente una mujer con personalidad, sino que iban a utilizar a este tipo de mujer para contar esta historia en específico. Ellas muestran las 2 caras de la mujer con representaciones cargadas de sensualidad, de tentación, seducción, pero también de peligro y amenaza. El tercero fue el Art Nouveau. Ustedes saben, el Art Nouveau fue este arte en donde se esperaba mostrar gran interés en las artes decorativas, por lo que empezó a aparecer la imagen de la femme fatale, de hecho de los prerrafaelistas con el cabello rojizo y abundante, pero no se mostraba como, o sea, sí seguía siendo una mujer mala, pero ya no era como para dar un mensaje político o algo así, sino se utilizaba en los carteles promocionales de cosas en general. Y por último están los estetas y los decadentes. Los estetas y los decadentes son ciertos artistas y personalidades del siglo XIX que comparten la misma visión y un mismo sentimiento por el ánimo del arte y la vida. Son personajes que rechazan el realismo, el positivismo y la ciencia, aunque comparten muchas cosas en común, ya que no son el mismo movimiento en sí. Tienen que ver, pero no son el mismo, pero tampoco son opuestos. La diferencia principal es que los decadentes tendían a caracterizarse por el hastío y la fatiga ante la época en la que vivían y la atracción hacia la muerte y el morbo, mientras que los estetas se enfocaron más en la experiencia artística, buscando incluso convertir su propia vida en una obra de arte.
Aunque existían ciertas diferencias entre ambos, los caminos de los dos grupos eran entrecruzados, especialmente en la configuración de la imagen de la femme fatale, ya que buscaban reflejar a la femme fatale de la misma manera. Por ejemplo, hay un cuadro de Lilith en donde se muestran rasgos dominantes, fuertes, que tienen características mucho más similares a la figura masculina, cosa que es diferente a la que normalmente estaban acostumbrados a representar a la femme fatale. La femme fatale solamente se puede considerar como tal si cumple las siguientes características. La primera son sus atributos físicos, cuya figura femenina es esbelta, voluptuosa, donde tiene su arma principal de seducción en los cabellos largos y abundantes, ondulados o crespos, ya que tienden a ser rebeldes, de piel pálida, color rojizo o oscuro, que son normalmente símbolo de maldad y los mismos colores con los que se representa al diablo y la pasión. Ojos color claro, habitualmente verde, ya que son los ojos de la serpiente que endulzó a Eva. No se suele representar con cabello rubio, ya que eran bien racistas. Ya que según los simbolistas y según todos, supuestamente, el cabello claro significaba pureza. Pues que eran ingleses, ¿qué más esperan de ellos? Y utilizan toda su belleza y todo lo que tienen a su alrededor para conseguir lo que quieren, como ya había mencionado anteriormente. Pueden ser crueles y frías con tal de conseguir su objetivo. En la actualidad, la femme fatale es un símbolo que ya no es esta imagen del siglo XIX, ya que gracias a la revolución feminista se empezaron a ver muchos cambios, en especial con el de los 60s y la revolución sexual, ya que las mujeres tenían el control sobre su natalidad y se empezó a entender muchísimo mejor cómo funcionaba todo el tema de las enfermedades, se empezó a controlar muchísimo más. Y se empezó a ver que el problema en sí no era el placer o la pasión o la sensualidad, sino que el problema principal era el descuido ante las enfermedades y el no entender qué las producía y qué era lo que sucedía alrededor. Empezaron a tener mucho más control sobre sus cuerpos, ya que dejaron de considerarse como objetos y que empezaron a tener muchos más estudios y a tener estudios secundarios y superiores. Con los años, luego de violaciones y de represión ante las mujeres empezaron a ver a la femme fatale como una mujer que tal vez simplemente estaba mal contada. La femme fatale puede que no sea una mujer mala, sino simplemente una mujer que se estaba defendiendo, o una mujer que decidió decir que no, como las brujas de la Edad Media, mujeres que en la Edad Media si le decían que no un hombre podía tener toda la capacidad de decirle al mundo que ella lo había embrujado y lo había llevado a cometer esas cosas, por lo tanto ella es la mala y ella es una bruja y toca matarla. La femme fatale tal vez simplemente era una mujer poderosa que actuaba exactamente igual que los hombres, solamente que los hombres no querían perder sus privilegios, por lo tanto la mujer era mala y no era una mujer poderosa igual que ellos. Empezaron a cuestionarse si la femme fatale simplemente era una mujer bonita que logró conseguir cosas por su inteligencia, pero decidieron pensar que fue por su cuerpo. Se empezó a utilizar esta imagen y este símbolo como el de una víctima más del patriarcado, como el de una mujer poderosa a la que no se le dejó ser y se le mostró como alguien que era malvado y no como alguien que era humano. Empezó a entender que puede que todas las mujeres de alguna manera somos femme fatales y que puede que si la historia hubiese sido contada de otra manera, este símbolo no hubiera tenido que existir. Puede que la femme fatale simplemente fuera una manera en la que el hombre del siglo XIX decidió no tomar riendas de que ellos fueron los principales culpables de lo que estaba sucediendo y prefirieron culpar a la mujer antes que entender que no fueron ellas, sino que fueron ellos.
esto sería todo. Muchas gracias por el video de hoy. Espero que le den like, espero que se suscriban, lo compartan. Fue un video que investigué mucho y estoy muy contenta por él. Quería hablar un poco de feminismo porque Día de la Mujer y quería como cambiar de temática un poquito, de pronto no hablar solamente de arquitectura, sino de otros temas que también me interesan. Y ya sería todo, muchas gracias y bye.